Muy buenos días a todos, muy contentos de que estemos todos juntos nuevamente en un sábado de USP Latinoamérica. A continuación vamos a tener al doctor Mario Gómez de Venezuela, un paisano, la que nos contenta mucho, médico pediatra intensivista del oriente de nuestro país, de la ciudad del Tigre, adjunto de Medicina Crítica Pediátrica del Hospital del Tigre, estado en Anzoátegui, con formación en ultrasonido en Medicina Crítica de Ecocritic en España, quien a continuación nos va a hablar de algo súper interesante en lo que es la práctica tanto de la pediatría como de la medicina crítica pediátrica, como lo es el síndrome de distrés respiratorio neonatal. Sin más que decirle, doctor Mario, un gusto, un saludo y el auditorio es suyo, mi doctor. Buenos días, doctor. Muchas gracias por la presentación y por supuesto por la oportunidad que me ofrece nuevamente usted de participar en estos sábados de formación continua. Para mí todo un honor y un placer ya formar parte de este staff de médicos, no solo para aprender, sino compartir las experiencias que hemos tenido cada quien en su práctica diaria. Como bien lo dijo, hoy vamos a hablar un poco de lo que sería el foco pulmonar en lo que es las unidades de cuidados intensivos neonatales, en ese síndrome de dificultad respiratoria del recién nacido, que muchas veces es una cajita de Pandora y no sabemos exactamente a qué se debe. Podemos inferir y muchas veces los rayos X nos pueden orientar, pero el diagnóstico preciso muchas veces es difícil. Para los que no me conocen, yo soy el doctor Mario Gómez, yo soy médico cirujano egresado de la Universidad de Oriente en el estado Bolívar, de acá de Venezuela. La misma universidad me formó como pediatra, soy pericultor pediatra de esa misma universidad y me formé como pediatra intensivista o soy especialista en medicina crítica pediátrica en el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales acá en Venezuela. Desde muy joven me llamó la atención lo que es la utilización de la ecografía para mejorar o para afinar los diagnósticos. Y me formé como ecografista infantil en el centro CEDUM, acá en Venezuela, uno de los centros más grandes, pero sentía que todavía podía tener más, poder sacarle mayor provecho al eco. Y fue cuando conocí a los amigos de Ecocritic en España, donde hice mi primera formación en lo que sería pacientes críticos. Posteriormente, me especialicé, se podría decir, en la parte pediátrica con el grupo de ASAL. Actualmente soy miembro de la Sociedad Venezolana de Pediatría en su filial en Anzoátegui y de la Sociedad Venezolana de Medicina Crítica. Y estoy junto con el doctor Javier Ponce y el doctor Leonel y el doctor Martínez en la formación de un diplomado de POCUS para pediatras, que esperemos que pronto pueda salir ya de forma definitiva. Entrando un poco en el tema, vamos a hablar sobre lo que sería la ecografía pulmonar. Esta sigue siendo una herramienta muy útil y que nos asegura un diagnóstico más preciso, principalmente en las patologías del pulmón neonatal, ya que este pulmón o las patologías que podemos ver, las diferentes causas de dificultad respiratoria que podemos tener en neonatología, se asemejan mucho tanto en clínica como en rayos X. Y la ecografía ha venido a marcar ese punto de inflexión donde podemos estar más seguros y poder dar un diagnóstico definitivo de una forma rápida y precisa. Es necesario recordar que la ecografía pulmonar lo que nos va a evaluar principalmente son artefactos. Doctor Estos Mario, artefactos, mil disculpas. dígame, Parece que las diapositivas no están pasando. ok, déjeme ver, ¿Hace una prueba? chévere. Vamos a iniciar nuevamente.
¿Se logra ver ahora? Sí, doctor, estamos viendo ahorita. ¿Pasan? Sí, doctor. Ahora sí. Ok, perfecto. Chévere. Como le iba comentando, en la ecografía pulmonar nosotros lo que vamos a evaluar principalmente van a ser artefactos. Estos artefactos de la interacción agua-aire y de los cuales nos van a dar muchos datos de importancia que pueden ser utilizados para el diagnóstico. Lo bueno es que la ecografía pulmonar tiene una curva de aprendizaje muy rápida, es menos exigente de realizar, ya que no va a tener gran cantidad de elementos a los cuales vamos a estudiar. Con un buen entrenamiento y una supervisión podemos obtener un diagnóstico preciso rápidamente. Cuando vamos a evaluar la sonoanatomía del pulmón, debemos tener siempre un orden. Vamos a empezar evaluando primero la línea pleural, que la vamos a ver como una línea hiperecogénica que tiene un deslizamiento con cada respiración. Es, la vamos a encontrar de entre ambas costillas. Esa línea va a presentar un desplazamiento que, si está presente, podemos decir que no hay ninguna afectación a nivel pleural. Tenemos unos artefactos fisiológicos que vendrían siendo, en este caso, la repetición de la línea pleural en lo que sería el parénquima pulmonar que conocemos como líneas A. Hay que recordar que cuando el parénquima pulmonar está normal, no hay ningún elemento en el cual la ecografía pueda rebotar, por lo tanto, lo que hacemos es una repetición o una reverberancia de esta línea pleural que se va a reflejar con unas líneas muy parecidas, equidistantes, que son las famosas líneas. Y por supuesto tenemos los artefactos patológicos, que es lo que vamos a estudiar principalmente. La pérdida de estas líneas A, la aparición de nuevos artefactos, como lo serían unas líneas que parten desde la pleura por todo el parénquima pulmonar, que va a eliminarme la presencia de estas líneas A, son los que conocemos como líneas B. Dependiendo de la separación que haya entre estas líneas B, vamos a tener que son líneas B confluentes o no confluentes. Al igual que en cualquier paciente, cuando hacemos la evaluación, vamos a dividir en unos planos. Vamos a dividirlo en un plano anterior, un plano lateral y un plano posterior. El plano anterior lo vamos a subdividir en superior e inferior. El lateral lo evaluamos como un solo plano y el posterior igualmente vamos a evaluar la región posterior, que en este caso es la región donde vamos a encontrar o podemos evidenciar la mayoría de los cambios de los que serían estos artefactos patológicos y los que nos van a llevar a una presunción diagnóstica. Cabe recordar que las características ecográficas en los neonatos son diferentes a los demás pacientes pediátricos. Y esto se debe a que las líneas A que ellos van a reflejar van a ser mucho más hiperecogénicas que en los pacientes más grandes. Es decir, este pulmón me va a hacer una reverberancia mucho mayor, ya que la mezcla aire-líquido va a ser distinta que en los pacientes más grandes, lo que no me va a dar una imagen como esta, que se conoce como el signo del bosque de bambú, ya que vamos a tener muy pegaditas estas líneas A y nos van a asemejar mucho a lo que serían los tallos del bambú. En cuanto a las líneas B, suelen ser mucho más abundantes y mucho más compactas. A menor edad, mayor presencia de líneas B y mayor confluencia. Por lo tanto, debemos estar muy precisos y ser muy acuciosos a la hora de dar un diagnóstico. Una de las principales causas de síndrome de dificultad respiratoria en los neonatos es el SDR del prematuro. Es un
un síndrome de dificultad respiratoria que va a tener una aparición dentro de las primeras horas de vida del recién nacido. Pueden ser muchas las causas, pero la fundamental es la inmadurez pulmonar. En esta fase debemos saber que el surfactante pulmonar, cuando estamos en las fases de división de estos bronquios, en la fase principalmente canicular y sacular, la producción de este surfactante es pobre. Y una vez que se haya consumido el surfactante que tenemos, que normalmente es inmaduro, van a empezar los colapsos de estos sacos alveolares y es lo que nos va a dar la característica clínica de dificultad respiratoria. Vamos a ver, dependiendo el nivel de dificultad que tengamos o el grado de prematuridad de nuestro paciente, la clásica imagen en vidrio esmerilado en rayos X. Pero cuando realizamos la ecografía pulmonar, podemos obtener una serie de datos que son muy importantes. Vamos a tener una pérdida de aireación como tal de todo ese pulmón. Vamos a tener nuestra línea pleural, va a estar más engrosada, va a estar con unos bordes irregulares, ya que en ella hay mayor interacción aire-agua. Vamos a tener la pérdida total de la aireación pulmonar, es decir, ausencia total de estas líneas A que habíamos visto primeramente, y lo que vamos a tener son líneas B principalmente confluentes. Y en algunos casos, dependiendo el nivel de prematuridad de los pacientes, vamos a tener zonas que van a presentar microatelectasias que se caracterizan por la presencia de zonas de consolidación. Es la clásica imagen de pulmón blanco. La otra patología con la cual muchas veces tenemos dificultad diagnóstica va a ser con la taquipnea transitoria del recién nacido. Esta suele presentarse en prematuros tardíos, aquellos que son entre 35 a 37 semanas, y en recién nacidos a término. La característica principal es que ellos son obtenidos por cesárea, lo cual va a dificultar o va a retrasar la eliminación de este líquido pleural a través de las acuaporinas. Es decir, las acuaporinas no nos hacen una buena eliminación de este líquido pulmonar, lo que hace o lo que va a generar una retención del mismo en los sacos alveolares, y en la dificultad respiratoria se va a ir presentando las primeras horas de vida de este recién nacido. A diferencia de el cuadro anterior, él va a tener un signo patogneumónico. Vamos a tener la presencia en un mismo campo pulmonar de líneas A con líneas B. Vamos a ver como si estuviera dividida la imagen, y la mitad superior va a estar con líneas A, mientras que la mitad inferior va a tener presencia de líneas B. Esto se llama el punto doble pulmonar, el cual, aunque no es un signo patogneumónico ni propio de la taquipnea, es donde más se presenta, ya que las zonas apicales normalmente van a estar aireadas y las zonas basales del pulmón van a estar colapsadas o llenas de líquido. Por lo tanto, vamos a ver la presencia de la parte apical de un pulmón normal aireado y la parte basal un pulmón húmedo. Mientras que nuestra línea pleural va a estar totalmente normal, va a tener buen deslizamiento y no va a haber ningún cambio en su morfología. La aspiración meconial, que es otra de las causas de dificultad respiratoria en los recién nacidos, va a constituir una de las causas más frecuentes de dificultad respiratoria, principalmente en aquellos partos distóxicos que están asociados a sufrimiento fetal. Va a aparecer esta dificultad respiratoria de forma brusca, abrupta, desde el mismo momento en que nace el paciente, y esto se debe principalmente a la lesión directa que va a ser el meconio en estos sacos alveolares. Va a producir una inflamación, va a haber una neumonitis química, va a haber liberación de detritus, de proteínas proinflamatorias, y que al final nos va a llevar a un colapso y a una necrosis celular. Es decir, va a haber muerte de estas células pulmonares que van
afectar aún mucho más la dificultad, la van a acentuar aún mucho más. Ecográficamente, ¿cómo la vamos a ver? Pues la vamos a ver por la presencia de líneas B en zonas eh, que normalmente no vamos a encontrar, que podrían ser las zonas apicales. Vamos a ver la presencia de broncogramas, zonas de condensación subpleurales que pueden estar bilateral o pueden estar unilateral en ambos pulmones. Es decir, se puede presentar solo en un campo pulmonar o se pueden presentar en ambos campos pulmonares. Vamos a tener zonas donde hay una presencia solamente de líneas A y posteriormente en zonas muy cercanas vamos a ver líneas B con imágenes de condensaciones subpleurales y líquido moviéndose dentro de estas consolidaciones que son los famosos broncogramas. O sea, estos signos va a ser muy característico en la aspiración meconiana. El neumotórax, que puede ser una complicación que se puede presentar en estos recién nacidos con dificultad respiratoria, muchas veces son fácilmente diagnosticados solamente con rayos X, pero si el neumotórax es marginal o de pequeño volumen, puede generar dificultad respiratoria y no puede visualizarse muchas veces en rayos X. Por lo tanto, acá la ecografía pulmonar nos va a ser de mucha utilidad. Lo que vamos a ver principalmente las vamos a encontrar utilizando el modo M. Vamos a ver que cuando nosotros utilizamos el modo M en un pulmón normal, nos va a dar un signo muy característico que se conoce como el signo de la orilla de playa. Cuando nosotros insonamos el pulmón normal, vamos a ver que la imagen que nos genera la pleura va a ser una imagen lineal y limpia que se representa, disculpa, la imagen que se va a generar por encima de la pleura, que es la imagen lisa y limpia, la consideramos el agua. La pleura, como tal, nos va a generar una imagen más gruesa que se conoce como la orilla, es decir, como sería el límite del agua. Y el parénquima pulmonar, al no tener ningún tipo de artefacto, vamos a ver como si estuviera granulado, lo cual representaría la arena. Entonces tenemos que todo lo que está por encima de la pleura nos va a representar el agua y lo que está por debajo de la pleura nos va a representar la arena. Este es el signo de la orilla de la playa. Este signo se pierde una vez que hay una lesión en la pleura y que hay escape aéreo hacia la misma. Esta arena que vamos a ver acá, la perdemos. Vamos entonces a ver como si el agua ocupara todo el espacio. También lo llaman el signo de la estratosfera o el signo del código de barra. Vamos a ver la ausencia del deslizamiento normal de esta pleura. Y si somos bien acuiciosos y evaluamos lentamente cada zona del pulmón, podemos ver que justamente donde se pierde el deslizamiento, hacemos la insolación en modo M y vamos a ver el punto exacto donde hay el escape aéreo, que eso se llama el punto pulmón. Es un signo pacto neumónico, pero que no es muy fácil de conseguir. Ahora, podemos aplicar los mismos scores que aplicamos en cualquier paciente que presenta una lesión pulmonar. Cuando aplicamos el protocolo Blue, recordemos que va a ser un protocolo de aplicación rápida, va a ser un examen que no debe durar más de 3 a 5 minutos, en el cual vamos a hacer una escala que no va a ser cuantitativa, sino va a ser más cualitativa, lo que nosotros logremos evaluar en ese momento. Mientras que el USA Score va a ser una escala semi-cuantitativa que va a medir la gravedad de la enfermedad pulmonar en la cual estamos presentes. La vamos a dividir en una puntuación que va de 0 a 3 puntos, siendo 0 un pulmón normal aireado, 1 un pulmón con líneas B, pero que no están confluentes, 2 puntos, un paciente que tenga unas líneas B totalmente confluentes con una afectación pulmonar y 3 puntos aquellos pacientes que aparte de la afectación pulmonar
y pleural va a tener zonas de condensación. Viendo todo esto, teniendo en cuenta de que se presentan todo este tipo de signos y de posibles diagnósticos, vamos a ver si realmente es útil la utilización de la ecografía pulmonar para el diagnóstico en neonatos principalmente. Para el año 2020, este grupo, el grupo europeo de todas las sociedades de medicina crítica infantil y neonatal, se hicieron a la tarea de crear unas guías basadas en la evidencia de la utilidad del POCUS en estos pacientes. ¿Cuál fue el resultado que ellos obtuvieron? Pues a nivel neonatal determinaron que la utilización de la ecografía pulmonar en cualquier síndrome de dificultad respiratoria neonatal, ya sea en taquipnea o en aspiración meconial o en neumotórax, tenía un grado de confiabilidad B. Es decir, que se podría utilizar con total seguridad, ya que los diagnósticos obtenidos van a ser diagnósticos totalmente certeros. Otro estudio, este realizado en el continente asiático, evalúa lo que sería la utilización del LUAT score en neonatología. Este fue publicado en el año 2022. ¿Qué encontraron ellos? Que utilizando la ecografía pulmonar en los pacientes ingresados en las unidades de cuidados intensivos neonatales, obtuvieron que como diagnóstico más común el síndrome de dificultad respiratoria. También lograron diferenciar lo que sería la taquipnea del CDR del prematuro, la aspiración meconial, neumonías y neumotórax. Esta escala semi-cuantitativa pudo ayudarlos a ellos a predecir cuáles pacientes iban a responder a terapia con surfactantes, aquellos pacientes que iban a necesitar mayor soporte ventilatorio y aquellos pacientes a los cuales se le podría eliminar el soporte ventilatorio de una forma precoz para evitar la aparición o la progresión de broncodisplasia pulmonar. Es decir, que ellos no solo encontraron que la ecografía pulmonar les ayudaba a hacer el diagnóstico y la diferenciación de los diagnósticos de los distintos síndromes de dificultad respiratoria en sus unidades, sino que también les ayudó a predecir cuáles pacientes podrían ser desconectados antes para evitar la presencia de broncodisplasia y aquellos a los cuales realmente se les requería la administración de surfactantes o aquellos que mejoraban solamente con la ventilación no invasiva. Es decir, fue mucho más allá de lo que normalmente ellos fueron o lo que ellos evaluaron en ese momento. Es decir, su idea principal era evaluar un punto y encontraron que les sirvió mucho más. El grupo español, que son uno de los principales grupos a nivel europeo que se encarga de la evaluación de la ecografía pulmonar, hicieron nuevamente un estudio para determinar la utilidad de la misma en el diagnóstico y en el seguimiento de las patologías respiratorias neonatales. Ellos concluyeron que la ecografía pulmonar debe establecerse de forma inmediata como una prueba diagnóstica de elección en toda patología respiratoria neonatal y que su entrenamiento debe formar parte ya de la formación tanto de neonatólogos como de médicos generales, como de pediatras, que estén a cargo o que estén trabajando en áreas de atención de neonatos, ya que se demostró que los protocolos con un buen entrenamiento, estos protocolos diagnósticos y terapéuticos son muy útiles para manejar, disminuir el tiempo de hospitalización y mejorar lo que sería la práctica clínica. Ahora, ya hemos visto un poco lo que es la experiencia a nivel internacional, lo que nos hablan distintos grupos y distintas sociedades médicas a nivel mundial.
Pero ¿cuál es la experiencia que tenemos acá en Venezuela? Realmente no conozco mucho de otros centros que utilicen ecografía pulmonar. Les puedo hablar sobre mi experiencia en particular en el centro en el cual yo laboro. Como se dijo al inicio de la presentación, yo me encuentro en el oriente de Venezuela, en una ciudad llamada El Tigre, se encuentra en el estado de Anzoátegui. Contamos con un hospital pequeño, con pocas camas para hospitalización, pero que contó en su momento con una unidad de cuidados intensivos neonatales, la cual por falta de personal principalmente se encuentra inactiva, de la cual yo formo parte. Pero aún así, el personal que nos encontramos aún activo, laboramos en lo que sería el área de neonatología, en el RETEN, lo que llamamos RETEN acá en Venezuela, donde se ingresan todos los recién nacidos que presentan alguna patología que requieran ser monitorizados. ¿Cuál ha sido nuestra experiencia en este centro, en un pequeño hospital de una ciudad, en una zona apartada de Venezuela, como es el oriente venezolano? Pues nuestra experiencia con la utilización de la ecografía pulmonar, podemos ver acá el estudio de un mismo paciente al momento del ingreso, a las 6 horas y a las 72 horas, el estudio del mismo paciente. ¿Qué es lo que podemos eh, demostrar nosotros? Pues que nos ayuda a un diagnóstico oportuno y precoz de las patologías respiratorias. Podemos hacer la diferenciación rápidamente. En aquellos pacientes que presentan un luz score más elevado, podemos hacer un inicio precoz de ventilación no invasiva, que es la que utilizamos principalmente acá, ya que no contamos en la actualidad con ventiladores neonatales. Igualmente nos ayuda el destete precoz de esta ventilación, disminuyendo así la lesión pulmonar. Disminuimos el tiempo de estancia de hospitalización de estos pacientes, ayudamos a disminuir la mortalidad de aquellos pacientes, principalmente los prematuros, ya que podemos inferir cuáles son los que van a requerir mayor tiempo de ventilación y aquellos que van a responder o no a la utilización de surfactantes, y podemos hacer seguimiento en el tiempo de aquellos que han requerido mucho tiempo de ventilación no invasiva para ver cómo ha quedado ese pulmón, si ha presentado algún tipo de broncodisplasia o alguna patología a futuro. Entonces, la experiencia particular de nosotros en nuestro centro, acá en el Tigre, es que es muy útil. Nos ha ayudado a disminuir los tiempos de hospitalización de estos neonatos, a discernir cuál va a requerir ventilación mecánica y cuál no, y poder hacer una monitorización en tiempo real de cada uno de nuestros. Como conclusiones que podemos tener, pues, uno, que la ecografía pulmonar es útil para el diagnóstico de cualquier distrés respiratorio. En este caso, estamos hablando de neonatos. En nuestros neonatos podemos hacer un diagnóstico etiológico más preciso. En la práctica clínica ha demostrado ser útil para la predicción del éxito y el fracaso de la ventilación no invasiva. Es decir, podemos discernir qué pacientes van a responder, ya sea con cánulas de alto flujo o con CPAP, o aquellos que ameritan de una ventilación mecánica. Cabe recordar que es eficaz, segura y que permite una monitorización continua a pie de cama del estado respiratorio de nuestro. Esto ha sido todo lo que les traía para compartirles el día de hoy. Espero que haya sido útil y que genere mucho debate a la utilización como tal de esta herramienta diagnóstica en nuestras pacientes, no necesariamente en las unidades, en todos nuestros pacientes. Y Bueno, por supuesto, para recordarles que pronto estaremos iniciando, Dios mediante, nuestro diplomado en POCUS pediátricos de la mano de USPED y de la Universidad de Ciencias de la Salud de San Juan en Argentina. muchísimas gracias, doctor Mario. Una excelente revisión, muy concisa, puntos clave y sobre todo medicina basada en evidencia, pues respaldada por artículos de consenso, por metaanálisis. De verdad que muy placentero y muy productiva escucharla.
Recordarles a quienes nos acompañan que pueden escribir, si tienen alguna inquietud, si tienen alguna duda, pueden escribirla a través de la mensajería del grupo para que sea comentada y acá en la sala en estos momentos. Vamos a ver si hay algo pendiente. Creo que todo quedó bastante claro, mi doctor. Creo Bueno, que esperemos todo se entendió que, perfectamente. esperemos que haya sido así, que todo haya quedado claro, pero que cualquier duda que tengan pueden hacerla sin ningún problema. Si no pueden preguntar ahorita, pueden hacerlo a través del chat del grupo de UPED, que con mucho gusto se les estaré respondiendo por allí. A mí, yo sí tenía una inquietud, mi doctor. A ver, doctor, cuéntame. Es tan, o sea, fíjese que usted demostró en sus casos lo rápido que se puede observar la evolución. Pues una vez se hace la oxigenoterapia y se toman las medidas adecuadas en lo que es la parte del distrés respiratorio del recién nacido. ¿Ocurre esto también cuando hay déficit de surfactante en pacientes en este tipo de casos? No, realmente no es tan rápida la evolución en los pacientes que tienen déficit de surfactante, pero nos sirve para evaluar, es decir, si el paciente va a poder quedarse con solo ventilación no invasiva o si este paciente es candidato de una a ventilación mecánica. Porque si vemos empeoramiento, a pesar de utilizar una ventilación no invasiva, ya sabemos que este paciente va a requerir ventilación mecánica o la administración de surfactante de forma inmediata. Pero Perfecto. después de administrar el surfactante, sí, es como que ya a las primeras 6 horas podemos ver cambios en lo que sería este patrón pulmonar en los artefactos que vemos, una vez administrado el surfactante. Ok, muchísimas gracias, mi doctor. De verdad que bueno, mire, hacía un repaso bastante significativo y casualmente este tipo de repasos que son concisos nos aportan tanto porque nos mantienen frescos a los que ya manejan el conocimiento y para los que somos legos en el área de medicina crítica pediátrica, por supuesto, nos abren un mundo nuevo. Viendo que no tenemos preguntas en el chat. Agradecerle, por supuesto, al doctor Mario Gómez por su disposición a conversar con nosotros y a ilustrarnos en el papel del ultrasonido del síndrome respiratorio, del distrés respiratorio agudo neonatal. Agradecerles a todos ustedes por su presencia, como siempre, en los sábados de USPED y, por supuesto, reiterarles la invitación para las próximas actividades que vamos a desarrollar cada semana, como siempre se hace. Doctor Mario, muchísimas gracias. A Y ustedes bueno, por invitarme. nos mantenemos entonces en el canal de USPED Latinoamérica. Hasta luego. Feliz fin de semana. Saludos a todos.